Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema pecado igual conflictos, igual a una vida dura y llena de cargas. Octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, Dios jamás torcerá el derecho. El Todopoderoso jamás pervertirá la justicia. Si nuestros hijos pecan contra Él los echará en el lugar de su pecado. Escrito está en el libro de Job, capítulo 7, verso 11 y 20. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través de Job en su momento de prueba. Dice, por tanto, quiere decir que Job determinó no detener su boca. Dijo, hablaré en la angustia de mi espíritu, porque eso es el pecado, angustias. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Amargura, o sea, la gente vive disgustada por todo lo que le pasa en el mundo, pero no saben que es a causa de sus mismos pecados, de allí que sufran amargura en sus almas. Dice Job, si he pecado, porque dice la palabra que no hay justo que viva sobre la tierra, que haga el bien y no peque, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Qué puedo hacerte con mi pecado? Si eres tú precisamente el que nos proteges de él, del pecado, le dice a Dios. ¿Por qué me pones por blanco tuyo, por puntería tuyo? Escucha bien. Hasta convertirme en una carga para mí mismo. El mismo pecado y los juicios de Dios, que son por toda justicia y verdad, se vuelven un peso de aflicciones sobre la persona pecadora. De allí que se hable de cargas. Uno mismo es el culpable de lo que sufre. Escucha bien, a causa del mismo pecado. De allí que debemos de escuchar la voz de la conciencia y no hacer mal, porque ella te da entendimiento cada vez que vas a orar mal. Escrito está en el libro de Job, capítulo 16, del verso 11 al 14. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Mira, entonces aquí Job narra precisamente su tiempo de prueba y cómo fueron. Dice, me ha entregado Dios al mentiroso. Acuérdate, si tú lees en Job capítulo 1 y 2, te vas a dar cuenta que Satanás fue el que incitó a Dios para que le diera permiso de obrar mal contra Job, para probarlo, porque Dios lo desafió. ¿No has visto a Job? Hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal.
Entonces ahí fue cuando Satanás le dijo, no, pues déjamelo que lo toque, a ver si no blasfema de ti en tu misma presencia. Mira, dice, y en las manos de los impíos, o sea, los secuaces de Satanás, la gente que no tiene piedad para con su prójimo, acuérdate que a él lo robaron, a él le mataron los mayordomos, le mataron ganado, el resto lo robaron. Esos son personas impías, que son secuaces del mismo Satanás. Por eso no solamente cuentan los demonios, sino personas malas en el mundo, que vienen contra las personas que queremos cambiar y seguir a Dios. Entonces dice Job, y en manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me hizo añicos, daño tras daños. Me arrebató por la cerviz con violencia y me despedazó y me puso por blanco suyo, por puntería suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, porque inclusive Job se enfermó de una sarna maligna, y no perdonó. Dice, mi hiel derramó por tierra, o sea, mi amargura derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, me hizo sufrir malestar uno tras otro. Acuérdate que el mal de Job vino uno tras otro. Primero una cosa, después otra, después otra, después otra, hasta que prácticamente quedó solo y enfermo. Corrió contra mí como un gigante. Mira, Satanás, que fue puesto por Dios, pues es un gigante ante cualquier hombre de la tierra, porque humanamente no hay poder del hombre que pueda derrotar a Satanás. Nunca te olvides que Satanás es el príncipe del mundo, el gobernador de las tinieblas, con potestad, con fortaleza, y que la única manera de vencerlo es a través de Cristo, por la autoridad de su nombre y por la gloria de su Santo Espíritu en nosotros. De allí que la gente del mundo viva esclava del pecado, sometido a los malos deseos de Satanás, al imperio de Satanás. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 46, verso 2 y del 9 al 13. Tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio, fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y mi salvación no se detendrá. Mira, a pesar de la terquedad, de la humanidad, de la obstinación en el pecado, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que nos creó en propósitos, y Él va a cumplir esos propósitos por lo menos con las personas que nos hemos acercado a Él. Ya los que siguen en su terquedad, en su obstinación, en su resistencia a Dios, pues desgraciadamente les espera condenación eterna. Dice aquí Dios a través del profeta Isaías que, refiriéndose al mundo, precisamente a ese mundo rebelde, terco, dice, tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. ¿En cautiverio de qué? Ser esclavos del pecado. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan que el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Dice, y por esa razón fueron humillados, fueron abatidos juntamente. Escucha bien, ¿por qué tenemos que creer que Dios tiene poder sobre el universo? Porque lo que pasa aquí en Colombia con los pecadores es lo mismo que pasa en cualquier nación del mundo, por todas partes del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios da testimonio allí de que Él sí tiene juicio
sobre el mundo entero. Por eso dice, fueron abatidos juntamente en todo el mundo. No pudieron escaparse de la carga, del yugo de sus pecados, de esa vida dura, difícil, llena de conflictos. Por eso dice, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Por eso es bueno leer la Biblia y escucharla, porque allí Dios narra desde Adán hasta estos días todo lo que ha pasado a los pecadores. Allí en la Biblia está escrito. Siempre ha sido así. Escrito está. De allí que nosotros leemos y nos damos cuenta cómo le han ido a las personas malas, y eso mismo procura nuestro temor a Dios. Y nos hace ver que verdaderamente hay juicio de Él sobre el mundo. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. De allí que las personas se busquen otros dioses que estén de acuerdo con la vida que llevan, con los pecados que hacen. Y no hacen sino rogarle a esos dioses que son de mentira. Porque a última hora no hacen ni mal ni bien. Satanás aprovecha esta ignorancia de la gente para obrar sobre ellos. Pero él no está para bien, está para obrar mal. Dice, y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde Génesis Dios está anunciando sus propósitos, su proyecto, sus planes. Que digo, dice el Señor, mi consejo permanecerá, porque siempre habrá personas que quieran recibir mi consejo, y haré todo lo que quiero, dice el Señor, que llamo de tierra lejana al varón de mi consejo. Mira, en todos los países, en el universo entero, hay gente cristiana, hay gente que se ha convertido, hay gente que verdaderamente queremos oír a Dios. Y como Dios lo queremos honrar, lo queremos glorificar, haciendo lo que nos manda. En cualquier país, por eso Él habla desde tierra lejana. Yo hablé y lo haré venir. Lo que Él ha dicho a través de la palabra, todo va a pasar con puntos, comas, tildes, como está escrito. Lo he pensado, dice el Señor, desde el principio, y también lo haré. Oídme duros de corazón, los que se han resistido, que están lejos de la justicia, porque no viven sino de sus pecados. Haré que se acerque mi justicia, y mi salvación no se detendrá. ¿Con quiénes? Con los que sí verdaderamente consideramos que Él fue el que nos creó, y nos creó en propósitos, y queremos que esos propósitos se cumplan en nosotros. Y allí que nos hemos acercado a Él y lo hemos seguido, escuchamos su voz y lo obedecemos en todo lo que nos manda. Y cada vez que vivimos la debilidad de nuestra carne, nos ponemos a cuenta con Él y le pedimos gracias para superar a través de Cristo y del Espíritu Santo en dominio propio nuestras debilidades. Que el Señor te dé madurez espiritual, te dé santidad y salvación para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.